gracias, se lo trasladamos. Muy bien, pues ya tenemos aquí preparada la siguiente ponencia que va a tener lugar gracias a Don Dominio. Vamos a hablar de seguridad. La seguridad es uno de los aspectos fundamentales para el comercio electrónico. Hoy en día es imprescindible contar exactamente con un certificado SSL, que es un estándar de seguridad global que permite la transferencia de datos cifrados entre un navegador y un servidor web. Es utilizado por millones de empresas e individuos online con el fin de disminuir al máximo los riesgos de robo y de manipulación de información, etcétera. ¿Qué es y cómo funciona exactamente este certificado SSL? Nos lo va a contar Antoni Joan Martorell, que es el Customer Support Manager de Don Dominio, al que desde ya doy la bienvenida y yo, todo tuyo, Antoni, y muchísimas gracias por vuestro apoyo y por estar aquí con nosotros. Que vaya todo súper bien. Vale. ¿Ya me escucháis todos? ¿Sí, no? Perfecto. Vale, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Tengo que decir antes de nada que me encanta el evento que habéis preparado tan digital de verdad, porque sí que es verdad que estos días he estado dando charlas, pero todo era a través de YouTube Live o similar, y estar aquí como medio jugando con los muñequitos y demás me parece ideal. Y nada, aparte de esto vamos a empezar, vamos a hablar un poquito de seguridad web, de lo que es un certificado SSL, cómo funciona y sobre todo cómo podemos elegir el adecuado para nuestra página web, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría presentarme, ya que no puedo poner la webcam debido a que, por lo visto, mi ordenador no quiere funcionar. Pues por lo menos aquí veis quién soy yo y me presento un poco y sabéis con quién estáis hablando. Mi nombre es Toni Joan Martorell, soy técnico superior en Administración y Gestión de Sistemas y realmente yo llegué a trabajar en Don Dominio como estoy trabajando ahora un poco de rebote. ¿A qué me refiero con que llegué de rebote? Pues básicamente yo cuando terminé de estudiar el grado superior, por aquel entonces los grados superiores no eran muy enfocados a nada en concreto, así que terminaba sabiendo un poquito de todo, pero especializado en nada, ¿no? Y claro, yo no tenía ni idea de lo que era esto del web hosting, de cómo funcionaba y demás, pero un compañero que había estudiado conmigo en el bachillerato me dijo que él estaba trabajando en web hosting y que seguramente me iba a gustar que tirara el currículum y fuera a la entrevista y ya veríamos. Nada, fui a la entrevista y todo fue bien y empecé a trabajar en una de las empresas de web hosting más grandes del mundo. ¿Y qué pasó? Pues ahí pasaron dos cosas. Una, que descubrí que me encantaba el web hosting, y la segunda, que descubrí que esa empresa era demasiado grande, que no me gustaba nada el trato que tenían con el trabajador y que quería seguir trabajando de eso, pero no ahí. Entonces me enteré de casualidad otra vez de que otro chico que había estudiado conmigo, en este caso en el grado superior, estaba trabajando en otra empresa de web hosting, mucho más pequeñita, situada en Mallorca. Yo soy mallorquín también, entonces me venía perfecto y hablé con él. Tiré el currículum y así fue como llegué a Don Dominio. Ahora mismo llevo ya, los datos aquí se me ha pasado, he puesto 5 años, son 6 años realmente, casi 7 años de experiencia ya en Don Dominio. Llegué a acumular unas 40.000 horas de chat de soporte técnico. Y al cabo de unos años cambié de soporte técnico de nivel 1, que le llamamos nosotros, porque en la empresa no nos gusta llamar jefes o encargados a nadie, sino que nos organizamos por niveles. Entonces pasé de trabajar en soporte técnico de nivel 1 a trabajar en soporte técnico de nivel 2, que básicamente vendríamos a ser algo así como los encargados de revisar que todo el soporte técnico funcione bien, que los encargados de nivel 1 tengan los conocimientos necesarios, y aparte de responder si los encargados de soporte técnico tienen alguna duda, porque obviamente no todos tenemos todos los conocimientos del mundo y puede haber un momento que nos hagan una pregunta que no tengamos la respuesta. Entonces, para este tipo de cosas estamos nosotros, además de para resolver incidencias que los de nivel 1 no tengan permisos. Y aparte de esto, hará 1 año y medio, no creo que llegue a 2 años de momento,
que básicamente soy la cara visible en los eventos, es decir, estoy en los stands, doy charlas, etcétera. Y bueno, todo esto está muy bien que os lo explique, pero si no sabéis qué es Don Dominio tampoco tiene mucho sentido. Entonces vamos a ver un poquito por encima qué es Don Dominio. Don Dominio es una empresa que, como su nombre indica, nos dedicamos al registro de dominios mayoritariamente. No obstante, a nosotros nos gusta explicarlo como que ofrecemos todo el pack que necesita un usuario final para poder crear su web. Es decir, desde un nombre de dominio, pasando por un alojamiento web, correos electrónicos y certificados SSL. La empresa nació en 2007 como una empresa, como os decía antes, muy pequeñita. De hecho, era una empresa familiar, eran 3 trabajadores solamente. Y bueno, poquito a poco ha ido creciendo hasta llegar a día de hoy, que gestionamos ya cerca de 400.000 dominios, tenemos unos 150.000 clientes y es difícil decir si somos la empresa de registro de dominios más grande de España, porque al final el mercado va cambiando día a día y un día tienes 150.000 clientes y 400.000 dominios y al día siguiente solo tienes 370.000, porque claro, evidentemente los dominios van expirando y la gente renueva o no. Pero lo que sí que os puedo decir es que los últimos 2 años hemos sido la empresa del sector que ha tenido más crecimiento a nivel estatal. Y ya llegados aquí, vamos a hablar ya de lo que nos incumbe hoy, que son certificados SSL. No sé si alguno de vosotros tiene certificados SSL, entiendo que sí, porque muchos de vosotros tendréis página web. Y como ya sabéis, pues Google como que nos obliga, entre comillas, a tener un certificado SSL si no queremos que se muestre la página web como no segura. Entonces, vamos a ver qué es exactamente un SSL, porque hay mucha gente que simplemente, como Google nos obliga, pues ponemos el certificado y ya está, sin saber exactamente lo que es. Lo primero que me gustaría que os quedara bastante claro es que un certificado SSL no es un antivirus, es decir, no va a proteger nuestra web de que nos la puedan hackear o de que nos... Básicamente eso, de que nos puedan hackear la web, o de que si tenemos un WordPress antiguo con un plugin que no se ha actualizado en años y tiene un agujero de seguridad enorme, la gente no puede acceder a través de ese agujero de seguridad. Esto no lo va a solucionar un SSL, ¿vale? El certificado lo único que hace es simplemente pues coger los datos que manda el cliente a la web, o al revés, la web al cliente, y cifrarlos. Hacer que, en este caso sí, si tenemos un hacker que está viendo el tráfico de nuestra red, no pueda leer esos datos. Por lo tanto, asegurar que los datos que circulan están seguros. Vale, y dicho esto, vosotros seguramente os habréis quedado, bueno, esto eran unos GIFs, veo que no se mueven aquí, pero eran unos GIFs, no sé si vosotros lo veis en movimiento o no. Pero básicamente os habréis quedado con un poco de cara de incertidumbre, de muy bien, vale, ya me has dicho lo que es, pero sigo sin entender exactamente cómo funciona, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de forma muy rápida, porque ver cómo funciona un certificado SSL podría ser algo muy largo y en lo que podríamos profundizar bastante, pero vamos a ver un poquito por encima cómo funciona exactamente un SSL. Vale, cuando nosotros damos de alta un SSL, lo que ocurre es que se crean diferentes archivos que tenemos que instalar en nuestro servidor. ¿Vale? De estos archivos, los más importantes y con los que os tenéis que quedar son el certificado y la clave privada. Estos dos certificados son los más, estos dos archivos son los más importantes, ya que son los que sí o sí vamos a tener que instalar en nuestro servidor o en nuestro alojamiento. El resto normalmente, dependiendo del servidor que estemos usando o demás, son opcionales, ¿vale? Pero el certificado y la clave privada siempre tienen que estar instalados. ¿Por qué? Pues el certificado porque es el certificado en sí, y la clave privada porque es el archivo que nos va a permitir descifrar el contenido que nos mande y por tanto entender la información que nos mande el cliente. Aparte de esto, como veis aquí abajo, existen otros certificados que son los certificados intermedios o CAA y la clave pública. Muy simple, la clave pública es la que va a usar el cliente para encriptar sus datos, y los certificados intermedios simplemente son unos certificados que le van a decir a nuestro navegador que el certificado que estamos usando es de confianza. Es decir, que cuando nosotros accedemos a dondominio.com, por ejemplo, el certificado SSL que se está usando ahí es un certificado de confianza que lo ha emitido una entidad de la que nos podemos fiar, ¿no? Que no lo ha emitido una entidad cualquiera. Pero ya os digo, los CA o certificados intermedios
son archivos que son opcionales, no tenéis por qué instalarlos en vuestro servidor. Y la clave pública no hace falta instalarla porque ya se transmite directamente durante lo que veremos después, que es el protocolo en el que se establece la conexión segura. Vale, esto que podéis ver aquí sería un ejemplo de cuando se emite un certificado SSL. Como podéis ver, es muy simple. Nosotros os solicitamos que rellenéis este formulario de la izquierda, donde se os solicita el subdominio common name, que básicamente sería el dominio que queremos encriptar, y luego una serie de datos, que estos datos no van a estar públicos en ningún sitio. Estos datos simplemente se utilizan para intentar aleatorizar, no sé si es correcta esta palabra, crear de forma aleatoria, por así decirlo, una clave, que es lo que podéis ver a la derecha, que es lo que nosotros vamos a enviar al proveedor para que ellos generen el certificado, ¿vale? Nosotros podríamos incluir caracteres aleatorios y generarlo en base a esos caracteres, pero lo que hacemos en lugar de generar datos totalmente aleatorios es solicitar unos datos al cliente y en base a esos datos crear de forma aleatoria la clave que mandamos al proveedor. Entonces, esto que veis aquí a la derecha, que es como un password muy largo y muy difícil, pues esto sería la clave que nosotros mandamos al proveedor para generar el certificado. Y esto se llama CSR, ¿vale? Como dato curioso para que lo sepáis. Bueno, simplemente una vez que hemos mandado el CSR y hemos validado el certificado, ya tendríamos el certificado instalado y podríamos ver estos datos que vemos aquí. Por ejemplo, si clicamos encima, veríamos que dondominio.com tiene un certificado emitido por la entidad Comodo, que hoy en día se llama Sectigo, pero por aquel entonces, cuando nosotros compramos el certificado, aún era Comodo, que es de validación extendida, como pone ahí, Extended Validation, más adelante veremos lo que es esto, y que caducaría el 3 de abril de 2020, o sea que este certificado ya ha expirado a día de hoy. En el momento que yo hice la captura era válido, a día de hoy ya ha expirado. Vale. Y veamos realmente cómo funciona de verdad el certificado, es decir, ¿qué sucede para que nosotros podamos establecer esa conexión segura? Vale, pues para resumirlo muy rápido, se hace un primer paso que es el Hello TLS. ¿Esto qué es? Bueno, el Hello es un protocolo que tiene integrado el navegador o el ordenador de intercambio de información con el servidor, y TLS implica que se va a negociar la clave o el tipo de TLS que se va a usar para hacer el encriptado. Esto lo hace todo automático, el navegador y el servidor. Vosotros no os tenéis que preocupar de nada, ¿vale? Una vez que se ha acordado el tipo de TLS que se va a utilizar, el servidor le manda a nuestro navegador web la clave pública, porque como hemos dicho antes, la clave pública es la que nos sirve para poder encriptar esta información. Entonces, a partir de ahí ya se puede cambiar a conexión segura porque el navegador ya sabe cómo encriptar la información. Entonces ahí el navegador empieza a mandarnos la información ya encriptada y nosotros, como tenemos la clave privada instalada en nuestro servidor, podremos desencriptar esa información y entenderla. Por lo tanto, ya estamos en conexión segura. Y como podéis ver aquí, bueno, aquí había dos GIFs más que tampoco se mueven, pero bueno, pasaríamos, una vez hecho todo esto, de tener una conexión sin SSL y que nos marca que la conexión no es privada, a tener ya nuestra conexión segura y funcionando ya de forma encriptada. ¿Vale? Como veis, es algo simple, no tiene mucha complicación. Es verdad que podríamos profundizar bastante más, pero bueno, por lo menos ya tenéis una idea de cuando contratamos un SSL exactamente qué es lo que pasa, cómo funciona. Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de certificado que hay, ¿vale? Porque una vez que sabemos cómo funciona, lo importante es saber qué certificado vamos a necesitar o qué certificado es interesante contratar para nuestra web. Y para saber qué certificado tenemos que contratar, lo más importante es saber qué tipos de certificado existen. Y los certificados los podemos diferenciar por el tipo de validación. Y existen tres grandes tipos, que serían los certificados de validación de dominio, los certificados de validación de empresa y los certificados de validación extendida. Ahora vamos a ver cada uno de ellos por separado. Los certificados de V o de validación de dominio son los mejores, como pone ahí, para pequeñas empresas o particulares. Claro, esto es porque son certificados que son muy baratos. De hecho, los más baratos que tenemos salen desde 4,95 al año
y aún así son exactamente igual que otro certificado más caro en cuanto a encriptación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que los certificados todos usan el mismo tipo de encriptación, por lo tanto, no es más seguro un certificado de 500 euros que un certificado de 5 euros, ¿vale? La seguridad que nos va a aportar es exactamente la misma. Las diferencias están en lo que vamos a ver ahora. Un DV nos incluiría el poder usar el protocolo seguro HTTPS, obviamente, nos mostraría el candadito en la URL del navegador y nos habilitaría el uso de un site seal. Un site seal es el típico sello que veis en las webs que pone abajo protegido por Comodo o demás. Pues es eso, es simplemente una pequeña imagen que nos proporciona la entidad certificadora para que pongamos en nuestra web. Y tenemos que la contratación es bastante sencilla, ya que solo se tiene que validar mediante un email, es decir, la empresa que nos emite este certificado, lo único que necesita saber es que nosotros somos propietarios del dominio y para ello nos mandan un email a una cuenta de ese dominio. Cuando nosotros validamos que tenemos acceso a esa cuenta, ya está listo para usar. Y esto sucede en unos minutos, es decir, un certificado de V, por norma general, si no hay un problema durante la emisión o demás, entre 5 y 15 minutos máximo, está listo para ser usado. Pasemos a los certificados OV o de validación de organización. Estos certificados fueron pensados para páginas web ya de organizaciones, que no sean para webs particulares y demás. Y básicamente la diferencia es que la organización que va a emitir el certificado, es decir, la entidad certificadora, va a verificar, como hemos dicho antes, además de que somos los propietarios del dominio, también que somos propietarios de la empresa. ¿Y qué ventajas tiene? Pues como veíamos antes, nos incluye también el HTTPS, el protocolo seguro, el candado, nos habilita el uso de un site seal, pero en este caso también aporta información sobre la empresa. Es decir, si nosotros clicamos sobre el certificado y abrimos la información que nos va a proporcionar, como hemos visto en la diapositiva anterior en el caso de un dominio, nos diría la empresa que ha contratado ese certificado. Por ejemplo, veíamos antes que aparecía que Don Dominio había contratado ese certificado y demás. Vale, pues esto aparece porque era un certificado de empresa. En un certificado que no es de empresa, no veríamos esa información sobre la empresa. Y en cuanto a la contratación, lo que decíamos, además de validarse a través de email, se valida también la información de la empresa. Por lo tanto, puede tardar varios días, porque además de mandarnos un email, tenemos que mandar documentación sobre la empresa y nos van a hacer incluso una llamada. ¿Qué más diferencias tenemos? Bueno, en este caso, al ser un certificado de organización, como os decía, los datos van a aparecer en la información del desplegable del navegador, pero estos datos los van a coger siempre, que es importante saberlo, de un, lo diré, disculpad, de un directorio de empresas online, perdón, no me salía la palabra, de un directorio de empresas tipo, como pueda ser, por ejemplo, páginas amarillas, como pueda ser la información que tenemos en Google, etcétera, ¿vale? O sea que es importante, si contratáis un certificado de organización, tener bien actualizados los datos que tenemos en estos directorios online, porque de ahí es de donde van a coger los datos. Y finalmente tenemos los certificados EV. Los certificados EV son certificados que la principal diferencia frente a un certificado de organización que tenían es que tenían la típica barra verde que salía al lado, no sé si os acordáis alguno de vosotros, antes, hace nada, ahora un año y medio como máximo, salía al lado de las URLs una barra verde donde ponía el nombre de la empresa. ¿Por qué hablo en pasado? Hablo en pasado porque Google Chrome decidió que ya no iba a mostrar la barra verde y con ello se unieron también Firefox y creo que también Safari de Mac se ha unido. Así que los certificados EV los vamos a ver lo que son y las ventajas que aportan, pero hoy en día ya no tiene mucho sentido contratar un EV, ya que la única ventaja que tenían era esto, que mostraban la barra verde y hoy en día ya no aparece la barra verde, ¿vale? Entonces, como podemos ver, incluyen activación de HTTPS, el candado, el nombre de la empresa en la URL, la información de la empresa en los detalles del certificado y nos permiten usar un site seal. Pero estaríamos hablando de lo que decíamos, que el nombre de la empresa en la URL del navegador ya no se muestra hoy en día. Entonces, en este caso, pues nos está quedando un poquito
desfasado LV, por decirlo de algún modo. Y en cuanto a la contratación, pues tendríamos que se valida igual que un OV, por email, mandando información de empresa, y puede tardar varios días en emitirse. Disculpadme un momento, no sé si hay alguien que me pueda... Es que me estoy yo escuchando a mí mismo ahora de repente y me hace eco y me estoy liando yo mismo. Bueno, pasamos... Dime. Vale, ok. Vale, parece que ya está arreglado efectivamente. Así que nada, vamos ya con la última diapositiva, que es el resumen de los tipos de certificados que tenemos. Como podéis ver, es un cuadro simplemente donde vemos los DV, que hemos dicho que eran de dominio, los OV, que son de organización, y los EV, que son los de la barra verde, y vemos las diferencias que tienen. Básicamente, algo importante a destacar aquí, que no hemos hablado durante la charla, es el apartado de las garantías. ¿A qué me refiero con garantías? Los certificados, si nos lo consiguieran desencriptar por algún método, la entidad certificadora nos pagaría cierta cantidad de dinero siempre que nosotros consiguiéramos demostrar que han accedido a la información porque han descifrado el certificado. Entonces, evidentemente, cuanto más seguro o más caro, por así decirlo, es el certificado que hemos contratado, más alta será esta cantidad que nos puedan llegar a pagar en caso de que nos descifren el certificado. Entonces estaríamos hablando de que un DV, las garantías parten a partir de unos $110, $120, algo así, y los EV pueden llegar a 1.250.000 $, ¿vale? También es verdad que os tengo que decir que en mis 6 años de trabajo en Don Dominio nunca he visto descifrar un certificado, o sea que es algo bastante improbable. Y para mí esto es todo. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, y creo que ahora tenemos, si no me equivoco, 5 minutitos de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, podéis levantar la mano y hacerla. Eso es. Abajo para levantar la mano, y si alguien tiene alguna pregunta, pues le daré. Están aplaudiendo. Muchas gracias. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, levantad la mano. Ahí tenemos abajo a Melanie. Tenemos preguntas. Si está alguien con la mano levantada, avisadme y me acerco. Yo de momento no veo. No, yo tampoco veo a nadie de momento. Yo tampoco. Pues nada, pues Tony, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Le damos un aplauso a Tony. Ah, mira, aquí hay una persona con la mano levantada, ¿vale? ¿Sí? Samuel, ¿puedes hablar, por favor, ya? Hola. Sí, se te oye. Hola, Samuel, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿cómo ahora está muy de moda, hay una tendencia de poner emojis en los dominios? O sea, puede ser una dirección web válida, www.caritasonriente.com. ¿Cómo se hace? Eso es. ¿Cómo se hace? ¿A qué te refieres exactamente? ¿A la contratación del dominio? Sí, ¿cómo puedo yo tener un dominio que sea una manzana y un cuchillo, yo qué sé, algo así? Bueno, pues simplemente en la web de un dominio nosotros tenemos un buscador de dominios y tendrías que, desde el buscador, buscar el dominio con esos caracteres. Es decir, si tú por internet encuentras el emoji, o si lo haces con el móvil, muchísimo más fácil, ¿no? Pones el emoji y siempre que la extensión que quieras contratar permita el uso de emojis, podrás buscarlo en el buscador y contratarlo como otro dominio cualquiera. No sé si... Vale, no sabía si me había escuchado, ¿no? Vale, voy a ver si alguien más... Vale, si veis a alguien... Vale, ¿alguna pregunta más, chicos? Están aplaudiendo, pues... Sí, estoy mirando, creo que no veo a nadie más. La verdad es que merecido. Gracias. Pues nada, gracias, Tony. Nada, gracias a vosotros. Hombre, espero que te haya gustado y que vaya todo bien.
Me ha gustado mucho, la verdad, lo he dicho al principio, que esta forma de hacer la presentación me parece muy original y muy acertada, ya que estamos en casa. Fenomenal. Pues nada, pues vamos